Bienvenidos a todos. Estamos muy contentos de dar inicio a este miniciclo de conversatorios que se dan en el marco de la materia de Introducción a las Humanidades Ambientales a través de la práctica artística contemporánea, ¿no? En el marco de la Diplomatura de Humanidades Ambientales. Y el día de hoy estoy súper contenta porque está con nosotros Paul Rosero, un gran artista a quien admiro muchísimo, y vamos a tener la oportunidad de escucharle, de conocer más sobre su obra y también de intercambiar con él. Y bueno, antes que nada me gustaría también presentarles, ¿no? a Paul, introducirlo. Y bueno, él es oriundo de la ciudad de Quito, es un artista multimedios que trabaja con el realismo especulativo, con información científica y con narraciones ficticias. Su obra entrelaza distintas epistemologías, desde el pensamiento indígena hasta la historia de la ciencia. Explora temas relacionados con la geopolítica, la reciprocidad entre especies, los problemas ambientales y la experimentación en futuros escenarios sostenibles. Rosero Paul recibió una maestría en artes del Instituto de Artes de California, de CalArts, y un máster interdisciplinario en sistemas cognitivos y medios interactivos en la Universidad de la Pompeu Fabra en Barcelona. Su obra ha recibido premios nacionales e internacionales y ha sido expuesta ampliamente. Por ejemplo, su trabajo ha participado en la 57ª Bienal de Venecia, el Pabellón Antártico, Italia, también en la Quinta Bienal de Moscú de Arte Joven, en el Museo de Quai de Branly de París, en Francia, en el Instituto Cervantes de Roma, Italia, en el Museo de Historia de Zaragoza, de España, el Centro de Arte H2 de Augsburgo, en la 11ª Bienal de Cuenca de Ecuador, en Import Projects en Berlín, ¿no? En la primera Bienal Antártica, también en la primera Bienal del Sur en Argentina, en SIGGRAPH 2017 en Los Ángeles, entre muchas otras más exposiciones. Bueno, y actualmente Paul enseña e investiga en la Universidad de San Francisco de Quito. Así que con mucho gusto nos quedamos con Paul en esta charla del día de hoy sobre lo humano y lo no humano. Y bienvenido, Paul, un placer. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación, Gaby. Para mí es un gusto compartir con ustedes mi trabajo. Muchas gracias por esa introducción. Me habías comentado que estaban trabajando en este tiempo del posgrado en temáticas referentes al antropoceno. Entonces, la charla que he preparado para hoy tiene una dosis de respuesta a esa temática, que es algo que constantemente salta en cuestionamiento cuando estamos hablando sobre el medio ambiente, por ejemplo, o cuando trabajamos prácticas artísticas que tienen relación con seres de la naturaleza o, digamos, entidades orgánicas, etcétera, ¿no? Entonces, yo personalmente les cuento, no suelo utilizar mucho ese término. Ahora lo vamos a utilizar un par de veces para hacer un poco de contexto en el medio de la clase, necesariamente, pero a mí me gusta pensar un poco más bien como la posibilidad del después del antropoceno, ¿no? Entonces, cuando me refiero ahorita un poco sobre esa temática, haré mis puntuaciones, mis precisiones al respecto, y trataré de explicar un poco a qué me refiero cuando hablo de esta idea de post-antropoceno, ¿no? Entonces, también voy a explicar al comienzo el por qué le he titulado a esta charla con el título de El pensamiento no humano. Es la primera charla que doy con ese título.
y traté de hacerlo también porque creo que contextualiza varias ideas dentro de un cuerpo de obras que he realizado a lo largo de los años y que creo que me ayudan a explicar alguna postura, alguna idea, precisamente en relación con algunos presupuestos que se manejan en esta era influenciada por la creación y eh, por la destrucción muchas veces que se ha hecho desde el punto de vista de la especie humana, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla. Eh, Va a ser para mí un poquito raro no verles las caras mientras estoy hablando, pero voy a intentarlo. No, he usado muy pocas veces este Google Meet, más estoy familiarizado con el Zoom y otros, pero bueno, en todo caso voy a asumir que me están escuchando. Por lo general a mí me gusta más conversar. De hecho, la primera parte era una pregunta que yo quería plantearles a ustedes a la clase. Y si es que podemos interactuar así para hacer una conversación dinámica sería muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y ya sabes, con mucho gusto en colaborar cuando quieras. Entonces, voy a empezar aquí. Ya, ahí están viendo mi pantalla. Sí. Ahí están viendo, ¿no? ¿Sí? Sí, pues la estamos viendo. Ya. Ok, bueno, entonces, el pensamiento no humano, ¿no? Esta charla está pensada específicamente en el marco de su clase, dentro de esta maestría, que para mí es familiar porque conozco a Mariela, conozco a Leo, entonces, digamos, ya tenemos alguna familiaridad y también con el UNTREP y con el museo también, ¿no? Entonces, siempre un gusto. Entonces, como les decía, quisiera empezar con esta idea o con esta pregunta de qué es pensar o qué es el pensamiento, ¿no? Esta es una pregunta abierta para ustedes, porque si yo planteo este título del pensamiento no humano, creo que es necesario empezar con una suerte de definición corta o con un acuerdo inicial entre nosotros sobre qué es el pensamiento o qué podría ser esta acción de pensar o a qué se le atribuye, a qué situación o a qué especie se le puede atribuir esta acción, ¿no? Entonces, ¿qué es pensar? Pensar desde algunas perspectivas podría ser una acción que tiene que ver con la resolución de conflictos, ¿no? Si nos ponemos en un plano un poco más biológico, que es más mi entrada, más mi perspectiva de trabajo, podríamos decir que en el mundo biológico el comportamiento del pensamiento o un comportamiento, si es que queremos hacer un símil, un paralelismo entre un comportamiento inteligente y la acción de pensar, que se podría más o menos analogizar, es esta acción de adaptación y al mismo tiempo de cambio de comportamiento en pro de una supervivencia o con la intención de una intención resiliente, ¿no es cierto?, de sobrevivir en un mundo lleno de competitividad, en un mundo que presenta situaciones adversas y que demanda de alguna suerte de creatividad también, ¿no? Entonces podemos empezar diciendo que el pensamiento tiene que ver con dosis de adaptabilidad, con dosis de creatividad, con dosis de cambios de comportamiento, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva que es bastante amplia, quiero proponer esta idea de la posibilidad de un pensamiento no humano,
que es una postura que reúne el pensamiento de muchos científicos, de teóricos, etcétera, ¿no? Sea en el campo de las plantas, sea en el campo de los hongos, o en el campo de los animales, etcétera, ¿no? Que son diferentes reinos. Entonces, sí, no sé si me siguen, ¿les parece que ese es un acuerdo? ¿Estamos más o menos por la misma línea? Sí, no es algo que yo hubiera pensado a priori, digamos, pero me parece que es una premisa interesante y por lo pronto clara. Ok, entonces a partir de eso vamos a seguir, ¿no? Entonces lo que yo he preparado es una idea. A mí me gusta trabajar en diferentes niveles, como diferentes alturas en referencia a altitud, ¿no? Como decía Gaby, yo soy de Quito, es una ciudad andina alta, en la que de alguna manera la influencia de montañas altas, de frío, etcétera, es una presencia para mí muy definitoria, ¿no? Entonces, no sé por qué, pero a mí me gusta trabajar como en diferentes tipos de alturas, ¿no? Entonces, voy a empezar a explicar ciertas ideas que tienen que ver con una idea del subsuelo o de lo submarino, digamos, de lo que está por debajo del nivel del mar, ¿no? O lo que está debajo de la tierra, ¿no? Y una de estas ideas tiene que ver con la comunicación que existe entre las plantas o entre árboles, que son individuos que están presentes quizás en un pedazo de terreno, en un territorio, que pueden ser de diferente especie, de diferente familia, y que a partir de esto que se llama una red subterránea de micorrizas, se conectan y se comunican, ¿no? Entonces, mico viene de hongo y risa de raíz. La forma en cómo se pueden comunicar plantas y árboles dentro de un bosque, por ejemplo, es a partir de hongos que nacen y le circundan a la raíz de cierto árbol, y ese hongo crece y se expande y llega a la raíz de un árbol vecino, y de esa manera empiezan a hacer un compartimento, un tipo de comunicación que se basa, por ejemplo, en mensajes de, de aviso, mensajes de emergencia, cuando hay, por ejemplo, un ataque de una peste de insectos, cuando hay una carencia de alguno de los químicos que necesitan las plantas para vivir, o diferentes tipos de mensaje, ¿no? Carencia de agua, etcétera. Y a través de esta misma red se comparten esos elementos vitales, ¿no? Entonces, dentro de esta idea, a mí algo que siempre me ha gustado es una postura también sobre la empatía. Es lo que llamamos simbiosis, ¿no? Una simbiosis colaborativa que se ve en muchos tipos de especies, no solamente como del reino vegetal, por ejemplo, no entre plantas y plantas, sino pueden ser entre plantas e insectos, entre animal y animal, entre un pájaro y una iguana, por ejemplo, que son cosas que yo he investigado. Entonces, esta sería la primera postura, la postura del subsuelo, o la postura de lo que está bajo la tierra, bajo el mar. Entonces, esta postura o esta perspectiva me ha llevado a diferentes lugares a investigar ciertos fenómenos que me interesan como una manifestación sea de estos conceptos como el de resiliencia, o el de la simbiosis, o el del mutualismo, o el de la colaboración, ¿cierto? Siempre pensando que de otras especies nosotros podemos aprender cosas que a veces parecen que se olvidan, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es la punta de un volcán submarino en las Islas Galápagos, que se llama Roca Redonda. Este es un volcán submarino activo que lo que hace es producir unos ciertos gases, por ejemplo CO2 en forma de burbujas,
y acidifica el agua que está alrededor de estas fumarolas o estos desembocaduras o huecos de donde salen estos desprendidos de estos elementos, digamos, de una actividad sísmica, de una actividad volcánica propia de este sitio. Entonces ahí lo que podemos ver aquí es la proliferación o la adaptación de un coral que se llama sand coral, que es un tipo de coral que se da en varios océanos y que parece ser resistente, parece ser bastante adaptativo y de hecho es como un coral que un poco rompe la regla de los corales, ¿no? Los corales son unos organismos muy sensibles a las temperaturas, al medio ambiente en donde se desarrollan, y cuando hay esos cambios de temperatura, por ejemplo en el agua o del pH, de la acidez del agua, es muy difícil que se proliferen, es muy difícil que crezcan. Entonces, aquí, este proyecto empecé con una colega microbióloga marina que se llama Margarita Brandt, en donde pudimos identificar la presencia de estos corales en las proximidades de estas fumarolas, si queremos llamarle. Por lo general, fumarolas es cuando está un poco afuera del agua, pero digamos es lo mismo, sino que aquí en lugar de que sale humo, salen estas burbujas, ¿no? Entonces, sin embargo, de que el agua está acidificada, estos corales presentan un proceso resiliente de adaptación y empiezan a crecer, ¿no? Aquí les vemos en un estado pequeño. Estos que son como pétalos amarillos, por lo general crecen mucho más, se hacen como unas flores. Y en este caso lo que interesa es esta idea de cómo un coral puede presentar un proceso de simbiótico, un proceso de colaboración con microbios, con organismos que le cubren o que le ayudan a resistir esa acidez, ¿no? Entonces, este coral está viviendo ahí porque hay unos microorganismos que le cubren su capa externa. Podríamos decir, no sé, hacer una similitud con un tipo de bloqueador de acidez que le permite soportar esta agua, así como nosotros nos ponemos un bloqueador solar para el sol, ¿no es cierto? Y hacemos un tipo de resistencia a eso. Entonces, esta adaptación, como mencionábamos en el principio, para mí es una manifestación de un cambio de comportamiento y, ¿por qué no?, de una forma de pensamiento y, si quieren, un poco más allá, de una forma de inteligencia que se manifiesta biológicamente. Entonces, este es el tipo de lugar del que estamos hablando. Es un lugar bastante impresionante visualmente, en donde hay muchos de estos huecos que les menciono, por los que desbordan o se expulsan estas burbujas, haciendo o produciendo una suerte como de gran acuario, ¿no es cierto? En los acuarios tenemos estos filtros de agua, estas bombas que producen las burbujas, y aquí lo que está produciendo es el volcán en sí mismo. Otro de los puntos que me atrajo a este lugar es que uno de las proyecciones o de los efectos que se presume la contaminación del aire, sea por las fábricas, sea por la expulsión de la quema de hidrocarburos, etcétera, que es uno de los temas del antropoceno, ¿no es cierto?, es que los océanos absorben mucha cantidad de esa contaminación que está en el aire, y esa absorción de la contaminación produce también un cambio en el pH del agua, un cambio de la acidez del agua. Entonces, si queremos, este lugar funciona de alguna manera como una aproximación hacia ese futuro catastrófico que se suele pintar dentro de este concepto, ¿no? Entonces, pues, como les decía, a mí no me gusta mucho hablar de esa idea catastrófica o de los efectos malignos de tal cuestión, sino tal vez tratar de pensar en esos ejemplos en donde ese panorama
apocalíptico más bien está siendo sobrellevado, está siendo de alguna manera tratado, hay algún ejemplo de esperanza, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un lugar de aquellos en los que esa actividad volcánica asemeja esa posibilidad de un futuro no tan bueno, ¿no? Estas imágenes son parte de un video. Este proyecto es un proyecto que terminó siendo una película a 2 canales y una serie de esculturas. Yo suelo trabajar bastante haciendo instalaciones en donde mezclo diferentes cosas, sonido, esculturas que están como vivas, con organismos vivos, biológicos, video y algunas cosas, ¿no? Entonces, en este caso, esta experiencia, que también me gusta mucho pensar en los proyectos como experiencia, como las expediciones o el salir al campo a recolectar información de primera mano, son acciones totalmente corporales, ¿no? O incorporadas, en donde la percepción y la asimilación de algo viene dada por todo el cuerpo, ¿no? Entonces, esa es otra perspectiva de tratar de dislocar el pensamiento, la inteligencia como únicos de un órgano llamado cerebro, ¿no? Sino que nosotros pensamos a través del cuerpo, pensamos a través de la piel, tenemos una memoria en la piel, somos mucho de lo que tenemos en la piel, ¿no? Otro de estos ejemplos que tiene que ver con el subsuelo en este caso es un proyecto que se relaciona con el Yasuní, el Parque Nacional Yasuní, que es una reserva de bosque primario en la Amazonía ecuatoriana, que en su momento fue una reserva que trató de preservarse, está llena de petróleo abajo, y en el gobierno, hace 2 gobiernos, digamos, en el Ecuador se intentó vender las reservas de petróleo, no para explotarlas, sino para mantenerlas bajo tierra. Ese fue un proyecto que fracasó, y a partir de este fracaso, yo empecé a pensar en cómo generar una suerte de aproximación a una ausencia, ¿no? Este proyecto se llama Anticipación a una ausencia, y empieza como un intento de pensar un bosque que está a punto de desaparecer, pero que de alguna manera puede crear otro tipo de naturaleza, digamos. Entonces, aquí este es un bosque artificial vivo, es una mezcla entre plástico y un tipo de hongo, melena de león, en donde creé una pequeña máquina para generar esta escultura. Y lo que vemos aquí son como experimentos primarios para entender el crecimiento primero de este hongo, que crecía en agar, que es este tipo de gelatina, ¿no es cierto? Que es este sustrato gelatinoso que tiene los nutrientes para que bacterias o hongos, dependiendo de qué tipo de agar sea, pueda crecer. Esta es una máquina muy primaria, muy casera, que es una suerte de bioimpresora de hace mucho tiempo, que la hice porque, digamos, me interesa un poco la tecnología desde esa perspectiva para hacer cosas que no puedes hacer con las manos, ¿no? Entonces, si es que hay algo que no puedo hacer con las manos, digamos, ahí veo una necesidad tecnológica de implementar algo. Si es que no muchas veces no es necesario, creo, o por lo menos en mi trabajo no me detengo en eso, ¿no? Más me interesa la idea de que hay una tecnología milenaria que está guardada dentro de estos organismos, y en este caso la idea era crear un tercer material que un poco sea un producto de esta asimilación, de esta colaboración, de esta simbiosis entre un material artificial y un material orgánico.
En lo que vemos acá son experimentos posteriores. Los proyectos que hago son proyectos que a veces que no se terminan, sino que hay cortes en el proceso, se hace una escultura, se hace una exposición, pero de ahí continúan las ideas. Entonces lo que vemos acá es otro tipo de hongo que le estamos entrenando para que degrade diferentes tipos de plástico, y este es un proyecto de degradación, de biodegradación de diferentes plásticos que ya llevo varios años haciendo, y ahorita estoy haciendo una nueva etapa de ese proyecto que ya les voy a comentar con el siguiente, en los siguientes slides. Entonces, ahí vamos a subir un poco la altura y vamos a ir del subsuelo al suelo, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo de un hongo que se conoce como Cordyceps, que es un hongo que se le llama los hongos zombies, o los hongos que producen un comportamiento zombie en otra especie. Por lo general atacan a artrópodos, atacan a insectos, y se les mete en el organismo y los controlan, ¿no? Los controlan, controlan su movimiento. A través de este control hacen que se esparza la espora de su hongo y poder proliferarse. Y de alguna manera, como seguimos viendo, esto también es un comportamiento intencional, es una forma de adaptación, o una forma de hacer que tu especie se prolifere, ¿no es cierto? Utilizando como vehículo otro cuerpo, como huésped. Entonces, para mí esto también es un ejemplo dentro de este contexto del pensamiento no humano. Dentro de esta línea están otro, que es lo que estoy trabajando ahorita esto les muestro así un poco de secreto, que es el proyecto que estoy trabajando ahorita para la Bienal de Cuenca edición número 15, que es de este diciembre, en donde voy a presentar una instalación que es producto de esta investigación sobre biodegradación, en donde ya hemos avanzado en este entrenamiento de los hongos para que degraden plásticos, en este caso juntándoles con otro tipo de hongos que sirven para la creación de objetos, para hacer lo que se llama micotextura, con la idea de generar igual estos organismos un poco influenciados estéticamente con cómo se ven los cactus, con cómo se ven las suculentas, y pretenden ser como este otro tipo de bosque u otro tipo de árbol que imagino yo, ¿no es cierto?, dentro de unos parámetros especulativos, que en un futuro un árbol se pueda comer un plástico, que las redes de hongos y de raíces puedan absorber esos desechos que hemos producido y que no se degradan en mucho tiempo, y que los metabolicen y los vuelvan parte de sí, para generar un organismo vivo que va a ser algo más que lo que conocemos como naturaleza, ¿no? O lo que pensamos que puede ser una naturaleza prístina. Entonces, estos tipos de cactus, no sé, estos tipos de árboles son árboles o son esculturas que están vivas, que se están comiendo plásticos en su interior, diferentes tipos de plástico. En este caso hay redes marinas, están sacadas de un arrecife rocoso de la costa del Pacífico Sur, acá en Esmeraldas, en Ecuador. También tienen desechos de material de impresión 3D, de las impresoras que utilizamos, y no es cierto, ustedes deben saber, ahí salen a veces cosas mal, dejan desechos, eso también les hemos hecho que se coman, plásticos PET, fundas, muchas cosas, ¿no? Entonces, desde un punto de vista estético también me quería fusionar como que las formas de utilizando las botellas y etcétera, como generando no solo ese proceso de biodegradación interna, pero también como una suerte de fusión en la forma, ¿no? Entonces, bueno, ese es un proyecto. Estos son como imágenes de los procesos
de investigación en donde se mezclan diferentes elementos. Lo que estamos viendo aquí son colillas de cigarrillo. Las colillas de cigarrillo, los filtros también están hechos de un tipo de plástico, esas esponjitas, que es celulosa de acetato. Eso también les entrenamos a los hongos para que logren adaptarse. Me interesan mucho las colillas porque las colillas están llenas de toxinas que cuando llegan a la tierra o llegan al mar se esparcen y matan muchos de los posibles nutrientes de la tierra o lo que está en el agua. Entonces, este es un experimento de cómo sacar o liberar, separar las toxinas que están absorbidas en estos filtros cuando se fuma y pasarles por este proceso de degradación con diferentes porcentajes, ¿no? Entonces, esto también parte de una campaña que hemos hecho en redes, en donde pedimos a gente que fuma que vaya guardando sus colillas en lugar de botarlas en, no sé, en la alcantarilla, en los basureros, etcétera, las vaya guardando en botellas. Después nosotros hacemos una recolección, pasamos por los lugares y después llevamos al estudio, al laboratorio, a hacer un tratamiento para empezar esa separación. Una vez que tenemos separados los líquidos, los lixiviados de eso, los pasamos con una bacteria para que esas toxinas que están en forma líquida vayan desapareciendo o vayan metabolizándose con otro tipo de organismo. Entonces aquí están un poco de los registros de esos experimentos. Estos son, digamos, los primeros hojas o las primeras ramas que empezaba a hacer pensando en estas formas de cactus. Y aquí están diferentes mezclas de estos sustratos que tienen en diferentes porcentajes la cantidad de estas colillas, con otro tipo de materiales como para producir un sustrato que pueda alimentar a estos hongos y pueda funcionar, ¿no? Entonces, eso con respecto al suelo. Veamos cómo voy de tiempo. Ok. Yo tengo una presentación muy larga que le hice un poco más reducida para el tiempo de la clase que habíamos acordado, ¿no? Entonces voy medio rápido en la altura. Ahorita vamos en altura media. Lo que estamos viendo aquí son gusanos de seda. Son gusanos de seda que los crié, en este caso, esta primera vez en California. Cuando estudiaba allá, ahí hay granjas que uno puede comprar las larvas para criarles. Muchas veces estos gusanos sirven de alimento para insectos que tienen las personas como mascotas. Y a mí lo que me interesaba en este caso era este otro tipo de comportamiento de estos animales, que estos son genéticamente modificados. Los gusanos de seda son unos de los primeros animales en modificarse genéticamente para utilizarlos dentro de la industria textil, ¿no? Entonces, toda la seda de la ropa que usan o que puedan tener está hecha por estos animales. Entonces, lo que se ha hecho es tratar de hacer como una suerte de eficacia o hacerles más ágiles en la producción de la seda al hacerle que sean más gordos, digamos, en el cuerpo, que puedan capturar más del gel que la seda es antes de salir del cuerpo, y cuando se convierten en polillas no pueden volar porque les hicieron que sus alas sean más pequeñas y no puedan volar. Entonces en las granjas no tienes todo estos animales que están por ahí volando, sino que se quedan solo por ahí caminando, ¿no? Entonces este proyecto tiene que ver con ese tipo de comportamiento que en lugar de hacerles producir capullos de seda, puedan adaptarse a un espacio propuesto y puedan hacer una forma determinada, esculpir, ¿no es cierto? Pensar en cómo unos animales pueden generar un objeto cultural que es únicamente cultural en el mundo humano, ¿no? Y cómo generar igual una colaboración para generar esta escultura. Y dentro de este proyecto yo me convertí en esclavo de los gusanos porque demandan mucho trabajo para su crianza. Cuando empiezan a botar la seda, cuando empiezan a
a esculpir, desde mi punto de vista, sucede en la madrugada. Entonces tenía yo muchas noches en vela para ver que hagan esto. Y bueno, finalmente, después de muchos intentos, lograba una cosa o un objeto un poco más refinado, ¿no? Como es este. Esta obra se llama Way. Bueno, todas las obras que les estoy mostrando tienen abajo el título. Me interesaba un poco, siempre tuve la idea de cómo, o siempre he querido como tratar de capturar las olas que viajan, las ondas que viajan en el espacio, en el aire, y que son imperceptibles a nuestros sentidos. Entonces, digamos, la forma tenía un poco esa intención. Y lo que me gusta es que esta obra, cuando ha estado presentada, los gusanos están esculpiendo en vivo, ¿no? En el momento de la inauguración. Entonces es como que algo que siempre sucede en tiempo real. Luego les voy a mostrar un proyecto que hice en la Antártida, que parte un poco de la posibilidad de una imagen así, ¿no? Me imaginaba como si sería posible que un árbol creciera de un iceberg, ¿no? Que un árbol verde, frondoso, podría salir de un pedazo de hielo blanco en un espacio totalmente árido, en donde no hay mucho color también, ¿no? Entonces, yo había ido a la Antártida como en el 2013 la primera vez y hice un proyecto de sonido, y a partir de ese proyecto saqué un libro y después hice esa presentación del proyecto de los gusanos de seda en Moscú, y los organizadores de lo que se llamó después la Bienal Antártica vieron estos proyectos y me invitaron a ir nuevamente con ellos en la Bienal, y yo les presenté esta propuesta, ¿no? Que era la de la posibilidad justamente de una planta, en este caso una planta tropical. Esta es una planta de cacao endémica del Ecuador, que solo hay aquí, digamos, que se le denomina riba, pueda crecer en este tipo de temperatura, ¿no? Entonces, la idea parte de algunas cosas. Cuando yo estuve en el anterior viaje en Antártida, comida congelada de hace meses, ¿no es cierto? Habían otras estaciones que tenían invernaderos. Entonces, había como esta posibilidad de tener comida fresca, ¿no? O pensar en tener plantas vivas ahí, ¿no? Aunque sean introducidas y todo eso. Entonces, yo hice como gran parte del proyecto fue una suerte de conseguir una visa para una planta introducida primero en Argentina, que fue lo que más me costó conseguir, pero pude conseguir un permiso para que la planta viaje en esta cápsula, que es como una suerte de cápsula del tiempo, le veo yo, porque la Antártida y Australia estuvieron pegadas hace 55 millones de años, y en este lugar donde instalé este proyecto se llama Bahía Paraíso, que era un sitio en donde se han encontrado fósiles de flora y fauna de zonas subtropicales, ¿no? Entonces para mí lo proponía como un viaje en el tiempo, no solo como una idea de un pasado que existió, sino como una posibilidad de un futuro que se podría dar, como un encuentro entre pasado, presente y futuro. Y también pensando en la cápsula como un traje espacial, por ejemplo, ¿no? Como un traje que un astronauta necesita para respirar fuera de la atmósfera, como un traje de un buzo que necesitamos para estar bajo el agua, para respirar, etcétera, ¿no? Y también tratando de romper esas limitaciones que el humano ha puesto a los organismos, ¿no es cierto?, que naturalmente son migrantes, que existen en un movimiento planetario, sea movidos por las corrientes de los mares, de los océanos, sea que viajan en los picos de las aves o por el viento, etcétera, ¿no? Entonces esta es igual una instalación con la que produje también un chocolate a partir del árbol de esta planta, de donde la cloné.
ese chocolate la gente se comía antes de ver la instalación en el ambiente, ¿no? Entonces, primero entraba por el sentido del gusto. Bueno, entonces, aquí un poco la idea es pensar en que la ética que a mí que les quiero proponer es una ética de la vida, ¿no? Una ética que no discrimina los reinos de la vida, sino que se centra como el enfoque principal es en la necesidad de una vida para poder pensar otras subcategorías que están dentro de esa vida, ¿no? Muchas veces hablamos de ética en sentido más bien moral o inclusive moralista, ¿no es cierto? Pero a mí me interesa un poco esa idea de la ética como la vida y donde está presente hay siempre una posibilidad de, ¿no? O lo que se podría decir la posibilidad de ser en sí mismo, ¿no? El bosque como un ser en sí mismo, el hongo como un ser en sí mismo, el hongo o el árbol como un sujeto y no como un objeto, ¿no? O como un bosque puede ser una persona. Desde esta perspectiva, también me interesan ciertos tipos de investigación, por ejemplo, lo que es la neurobiología vegetal, que ya se centra de una manera mucho más frontal en el estudio de la inteligencia de las plantas en este caso, asumiendo que la planta tiene una suerte de cerebro que no es como un cerebro como el que tenemos nosotros, pero que es un cerebro distribuido en todas sus partes, ¿no? Que cuando tocamos, por ejemplo, una planta de reacción inmediata en sus hojas, dice cierra, es porque está haciendo una reacción que la tiene tanto en sus raíces, en sus ramas, en su tronco, digamos, en todas sus partes del cuerpo, ¿no? Y estas manifestaciones, así como en nuestro cerebro, incluyen señales eléctricas, ¿no? Así como se incluyen señales eléctricas en muchos otros tipos de animales o de especies para ciertos tipos de comportamiento, ¿no es cierto? Entonces, las plantas para mí son de los seres mucho más inteligentes que nosotros hemos subestimado, que han terraformado el planeta desde hace mucho tiempo atrás sin la necesidad de nuestra presencia. Y al revés de lo que nosotros podemos pensar, nosotros somos dependientes de ellas y no al revés, ¿no? Entonces, aquí hago un paréntesis con el tema este del antropoceno, porque a mí esa idea del antropoceno me parece muy antropocéntrica, ¿no? O sea, porque cuando hablamos del antropoceno también se habla de como del cuidado y de la recuperación del planeta como que estuviese en nuestras manos, ¿no? Y el planeta en realidad puede sobrevivir sin nosotros, ¿no? Entonces, ahí lo que les propongo yo a través de mi trabajo son ejemplos de ese tipo de manifestaciones, ¿no? Sea bajo el agua, sea en la tierra, sea en el aire. Entonces, ahorita vamos a ver un poco, ya nos vamos a ir a la altura y vamos a ir cerrando con este proyecto. Veo que el tiempo estamos ahí más o menos ya. Este proyecto se llama El pensamiento de las plantas y a partir de este proyecto puse el título a esta charla. Entonces, este proyecto, como les menciono, recoge todas estas ideas del bosque como un ser sintiente, como un ser pensante, como un espíritu además desde una cosmovisión indígena, ¿no es cierto? Nosotros aquí en la Amazonía tenemos la idea de que hay un espíritu que le corresponde al bosque, hay un animal espiritual que existe ahí y que en esa dimensión mucho más abierta existe una gran sabiduría, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí son una serie de fotografías que están pensadas desde esa perspectiva, pero no solo como el bosque que tiene un espíritu, el bosque o la planta que siente, sino como la posibilidad de la creación desde una especie no humana. Entonces, lo que yo me planteaba
era pensar un evento en específico, que es la muerte de un fotógrafo, la de un cinematógrafo alemán que se llama Dieter Plasch, que era un documentalista de naturaleza. Él trabajó mucho en África. Muchas de sus imágenes pioneras tenían que ver con los estudios, por ejemplo, de gorilas. Y no sé, tal vez por ahí han bien visto ahí unas imágenes, unos documentales filmados en película, en cine, en donde se ve como que a los científicos en relación con los gorilas por primera vez, ¿no? Cómo un gorila reacciona al ver que un científico le agarra a un bebé gorila, cosas así, ¿no? Entonces él estaba filmando una película en un tiempo en donde los drones no eran populares, y para filmar esta película, junto con un ingeniero aeronáutico inglés, crearon un globo de aire caliente para poder sobrevolar el canopy de un bosque húmedo, de un bosque mojado en Guyana. Entonces, cuando estaba filmando esta película, este globo, este dirigible, solo era para una sola persona. Entonces él estaba solo después de hacer varias pruebas, y ya cuando hizo las pruebas todo salió bien. Después ya se subió a filmar la película, y durante la filmación el globo se trabó y se atascó en un árbol, ¿no? Entonces él, en el intento de desamarrar el globo, se cayó y se murió. Entonces, este proyecto recoge un poco esa historia y trata de pensar en los árboles como testigos del acontecimiento y como posibles fotógrafos del hecho. Entonces, esta serie de imágenes captura un poco esa idea y junta otro tipo de presupuestos o otro tipo de investigaciones que me llevan a mí a preguntarme, ¿no?, en dónde se produce una imagen, ¿cierto? Sabemos que, por ejemplo, hay fotógrafos ciegos que pueden ser fotógrafos ciegos sin necesidad de la vista. ¿Cómo producir imágenes sin ver? ¿O es posible un proceso de creación de imágenes más allá de los humanos, ¿no? Entonces, esta es una serie fotográfica que yo considero, o intento que sea una serie fotográfica no humana, que también se junta con este tipo de ideas que vienen del pasado y también del presente. Por ejemplo, esta de aquí tenemos una pequeña cámara, que es una cámara que tiene bioceldas, que la crearon en la zona de la exhibición de Rainforest Life en el zoológico de Londres, para que tome selfies, ¿no? Entonces la cámara carga sus baterías a partir de los desechos que este ambiente producen del suelo. Esa energía recopilada en las baterías hace que la cámara de pronto dispare y se vaya tomando fotos, más o menos, ¿no? Es como una idea de autotomarse fotos cuando puede recargar la batería. Por aquí tenemos experimentos de los años 70 que los hacía este artista americano Richard Lowenberg en este laboratorio BioArts. Él trabajó con diferentes animales que se los considera animales inteligentes, ¿no es cierto? Como diferentes tipos de cetáceos, así como inclusive este gorila Coco, que es un gorila muy famoso, ¿no? No sé si lo han escuchado, ¿no? Y por otro lado tenemos lo que les mencionaba antes, las plantas sensitivas, en este caso la mimosa púdica, que es una planta, ¿no es cierto?, de las que son de reacción inmediata, ¿no? Entonces, que nosotros podemos darnos cuenta que si la tocamos se cierra. Entonces pensamos como que, wow, la planta se ha sentido, pero en realidad las plantas en general pueden percibir nuestra presencia sin moverse inmediatamente, pero pueden saber que estamos ahí, ¿no? Entonces, en esta medida, yo les he planteado esta charla, ¿no es cierto?, como varios ejemplos
dado el tiempo, decidí dejar afuera otros tipos de ejemplos que he estado un poco cercano en colaboración con otros amigos artistas, por ejemplo, en el mundo de las hormigas, trabajos con arañas o trabajos con otro tipo de hongos que pueden mostrarnos diferentes ejemplos sobre el tránsito o diferentes ejemplos que se aplican de manera biomimética, ¿no? Entonces, ahora este es Dieter Plasch que les mencionaba. Estas fotografías son también parte de esa serie. Esta, por ejemplo, es la idea de un retrato tomado por el objeto de estudio, en este caso, porque ellos lo asimilaban como un objeto de estudio, un árbol, por ejemplo, al estudioso o al científico, al documentalista, como una mirada al revés, o lo que yo digo, o lo que se puede decir, la reciprocidad de la mirada. Y este es lo que yo considero el momento de la caída, ¿no? Cuando muere, tomado por un árbol. Este es parte también de este proyecto, que es una réplica del globo, una réplica a escala, medida del globo que les comentaba, de aire caliente, en donde él estaba trepado filmando el canopy, el dosel de este bosque. Y bueno, eso sería lo que quería presentarles como para abrir a una conversación, o si tienen preguntas y comentarios. Muchas gracias.